Hay quienes caminan por el mundo con una autoridad que no necesita ser proclamada, con una fuerza que no requiere demostraciones ruidosas, con un magnetismo que atrae sin esfuerzo aparente. Estas personas no gritan para ser escuchadas, no amenazan para ser respetadas, no compiten para demostrar su valía. Poseen algo mucho más profundo, mucho más inquebrantable. El poder silencioso que nace de haber conquistado el nivel más difícil de todos, el único que verdaderamente importa. Nicolás Maquiavelo, en su profundo entendimiento de la naturaleza humana y las dinámicas del poder, comprendió que la verdadera supremacía nunca se encuentra en la ostentación, sino en el dominio absoluto de uno mismo. Mientras las masas pelean batallas externas por reconocimiento, por validación, por un espacio en el escenario público, los verdaderamente poderosos libran y ganan la única guerra que determina todos los demás conflictos: la guerra interior. Este nivel del que hablamos no aparece en ningún manual de autoayuda superficial. No se enseña en las escuelas convencionales. No se puede comprar con dinero ni heredar con privilegios. Es el nivel de la maestría personal absoluta, el dominio completo sobre las propias pasiones, impulsos, miedos y debilidades. Aquellos que lo alcanzan se convierten en arquitectos de su propio destino, inmunes a las manipulaciones externas, invulnerables a las provocaciones de los mediocres, incapaces de ser desviados de su propósito por las tormentas pasajeras de la opinión pública. Maquiavelo observó que los príncipes más efectivos no eran necesariamente los más carismáticos o los más amados, sino aquellos que poseían un control férreo sobre sí mismos, capaces de mantener la compostura cuando todos a su alrededor la perdían, de tomar decisiones calculadas mientras otros actuaban por emoción, de esperar pacientemente el momento exacto mientras los impacientes se precipitaban hacia su propia destrucción. Vivimos en una época de ruido constante, de exhibicionismo desesperado, de personas que confunden la influencia pasajera con el poder real, que creen que acumular seguidores es lo mismo que cultivar autoridad genuina. Nunca antes fue tan fácil proyectar una imagen de fortaleza sin poseer sustancia alguna. Nunca fue tan común ver fachadas impresionantes que se derrumban ante la primera prueba seria. Pero aquellos que comprenden la enseñanza fundamental de Maquiavelo saben que el poder auténtico no necesita anunciarse porque se percibe, no necesita defenderse porque es evidente, no necesita validación externa porque se sustenta en una base inquebrantable de autodominio. Este es el secreto que separa a los verdaderos líderes de los simples actuadores, a los estrategas de los improvisadores, a quienes construyen imperios duraderos de aquellos cuyas conquistas se desvanecen como humo. La pregunta entonces no es si quieres poder, porque todos lo desean de alguna forma. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a conquistar el nivel que nadie quiere enfrentar? ¿Tienes el coraje de mirarte en el espejo y reconocer que tu peor enemigo, tu mayor obstáculo, tu limitación más significativa, no está ahí afuera sino aquí dentro? La mayoría huye de esta confrontación durante toda su vida, prefiriendo culpar a las circunstancias, a otras personas, al sistema, a la suerte, a cualquier cosa, excepto admitir que el verdadero campo de batalla está en su propia mente, en su propia voluntad, en su propia capacidad de gobernarse a sí mismos. Maquiavelo entendió que quien no puede gobernarse a sí mismo jamás podrá gobernar efectivamente a otros, que quien es esclavo de sus propias pasiones nunca será verdaderamente libre, que quien carece de disciplina interna siempre será vulnerable a la manipulación externa. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica superficial de desarrollo personal, no es un truco psicológico para aparentar confianza, no es una estrategia para impresionar a otros sin sustancia real. Es la verdad desnuda sobre el único nivel que realmente importa,
el único dominio que genera un poder tan profundo que se siente incluso en el silencio, que se percibe incluso sin palabras, que se reconoce incluso sin demostraciones. Es la comprensión de por qué algunas personas entran a una habitación y la atmósfera cambia sin que hayan dicho nada, por qué ciertos individuos inspiran respeto instantáneo sin necesidad de credenciales. ¿Por qué los verdaderos maestros del poder nunca necesitan gritar para ser escuchados? Prepárate para una jornada hacia el nivel que la mayoría nunca alcanzará, porque requiere algo que pocos poseen: la honestidad brutal de enfrentarse a uno mismo y la determinación implacable de conquistar el territorio más difícil que existe, tu propia naturaleza. El primer principio que Maquiavelo comprendió con claridad meridiana es que el poder silencioso comienza con el reconocimiento de una verdad incómoda. La naturaleza humana es inherentemente caótica, impulsiva y emocional. La mayoría de las personas vive a merced de sus estados de ánimo, respondiendo automáticamente a cada estímulo externo, reaccionando sin filtro a cada provocación, navegando la vida como un barco sin timón en medio de la tormenta. Observa a tu alrededor y verás individuos que permiten que un comentario casual arruine su día completo, que toman decisiones trascendentales basándose en cómo se sienten en ese momento particular, que cambian de opinión según la última persona con la que hablaron. Esta es la condición humana promedio, un estado de vulnerabilidad constante, donde el mundo externo dicta el mundo interno, donde las circunstancias determinan el estado emocional, donde otros tienen más control sobre tu paz que tú mismo. Sin embargo, existe un nivel completamente diferente de existencia, uno que Maquiavelo identificó en los verdaderos príncipes de su tiempo, aquellos líderes excepcionales que parecían inmunes al caos que consumía a todos los demás. Estos individuos no eran diferentes porque tuvieran menos emociones o porque fueran naturalmente más fríos, sino porque habían desarrollado algo que la mayoría nunca cultiva: la capacidad de observar sus propias reacciones emocionales sin ser arrastrados por ellas. Imagina tener la habilidad de sentir ira sin actuar con ira, de experimentar miedo sin ser paralizado por él, de reconocer la tentación sin sucumbir a ella. Este es el primer escalón hacia el poder silencioso, el desarrollo de lo que podríamos llamar el observador interno. Esa parte de ti que puede contemplar tus propios procesos mentales con la misma objetividad con la que observarías a otra persona. La mayoría confunde represión con control, creyendo que dominar las emociones significa negarlas o suprimirlas, lo cual inevitablemente conduce a explosiones más destructivas en el futuro. Maquiavelo nunca sugirió que los líderes efectivos fueran robots sin sentimientos, sino que entendían la diferencia crucial entre sentir y actuar, entre experimentar un impulso y dejarse controlar por él. Cuando desarrollas esta capacidad de separación consciente, algo extraordinario comienza a suceder. Las situaciones que antes te habrían hecho estallar ahora simplemente te informan. Las provocaciones que antes te habrían desestabilizado ahora revelan información valiosa sobre quién las hace. Los obstáculos que antes te habrían hundido en la desesperación ahora se convierten en problemas solucionables que requieren estrategia en lugar de drama. Este cambio de perspectiva no es sutil, es transformador, porque fundamentalmente altera tu relación con la realidad misma. Piensa en la persona más reactiva que conoces, alguien que constantemente está en modo batalla, defendiéndose de ofensas percibidas, justificándose ante críticas, demostrando su valor a quien quiera escuchar. Ahora contrasta esa imagen con alguien que posee verdadero poder silencioso, alguien que puede recibir una crítica severa y simplemente preguntarse si contiene algo útil, sin sentirse atacado personalmente.
alguien que puede escuchar un insulto y reconocer que dice más sobre quien lo emite que sobre quien lo recibe. La diferencia no está en la confianza superficial o en la habilidad para aparentar fortaleza. Está en el nivel fundamental de seguridad interna que permite que el mundo externo sea exactamente lo que es, sin necesidad de que sea diferente para que tú estés bien. Maquiavelo entendió que los príncipes más vulnerables eran aquellos cuya paz dependía de que todos los reconocieran, los admiraran y los validaran constantemente, porque esa dependencia los convertía en esclavos de la opinión pública. El poder silencioso requiere que construyas una fortaleza interior tan sólida que las tormentas externas simplemente no puedan alcanzar tu centro. Esto no significa aislamiento emocional o indiferencia hacia el mundo. Significa establecer una base de estabilidad que no puede ser sacudida por las fluctuaciones inevitables de la vida. Cuando logras esto, algo mágico ocurre en tus interacciones. Ya no necesitas ganar cada argumento porque tu valor no depende de tener razón. Ya no necesitas impresionar a cada persona que conoces porque tu autoestima no viene de la admiración externa. Ya no necesitas defenderte de cada crítica porque tu identidad no se construye sobre la aprobación de otros. Esta libertad es el primer regalo del poder silencioso. La capacidad de moverte por el mundo sin las cadenas invisibles que mantienen a la mayoría en constante ansiedad y necesidad de validación. Maquiavelo observó que los gobernantes más efectivos eran aquellos que podían mantener la calma en el caos, que tomaban decisiones basadas en estrategia en lugar de emoción, que nunca permitían que sus enemigos supieran qué los afectaba realmente. Esta no era una actuación superficial, era el resultado natural de haber conquistado el nivel interno del autodominio. Cuando alcanzas este nivel, tu presencia misma comunica algo que las palabras nunca podrían expresar, que eres alguien que se ha enfrentado a sus propios demonios internos y ha ganado, que has luchado la batalla más difícil que existe y has emergido victorioso. Las personas sienten esto instintivamente, incluso si no pueden articularlo, y responden con un respeto que nunca podrías exigir o fabricar artificialmente. La ironía suprema es que mientras la mayoría persigue poder externo, posiciones, títulos, reconocimiento, los verdaderamente poderosos saben que todo eso es secundario al poder interno. Un título puede ser quitado, una posición puede ser perdida, el reconocimiento puede desvanecerse, pero el dominio sobre uno mismo, una vez alcanzado, es tuyo para siempre. Este es el nivel que crea poder silencioso, no porque te vuelvas silencioso en el sentido de callado o pasivo, sino porque tu poder ya no necesita anunciarse, demostrarse o defenderse constantemente. Simplemente es, y todos a tu alrededor lo perciben, incluso si nunca dices una palabra al respecto. Esta es la base sobre la cual se construye todo lo demás, el fundamento sin el cual cualquier otro logro es como un castillo construido sobre arena. Una vez que comienzas a desarrollar este observador interno, este testigo consciente de tus propios procesos mentales, te encuentras ante la segunda revelación crucial que Maquiavelo comprendió profundamente: la mayoría de lo que consideramos nuestras opiniones, deseos y motivaciones no son realmente nuestros. Son programaciones sociales, expectativas heredadas, miedos instalados por otros, ambiciones que perseguimos porque nos dijeron que deberíamos perseguirlas, no porque genuinamente resuenen con nuestra naturaleza esencial. La persona promedio vive una vida prestada, siguiendo un guión escrito por la sociedad, la familia, los medios, la cultura, sin nunca detenerse a preguntarse si este camino es realmente el suyo. Este es un descubrimiento devastador pero liberador,
porque implica que gran parte del sufrimiento humano proviene de perseguir objetivos que nunca fueron verdaderamente propios. El poder silencioso requiere lo que Maquiavelo llamaría virtud, que no es virtud en el sentido moral convencional, sino la capacidad de ver la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera o como nos dijeron que debería ser. Esto significa enfrentarte a la verdad incómoda de que muchas de las cosas que crees que quieres son en realidad deseos implantados, que muchas de las metas que persigues son intentos de ganar aprobación de personas cuya opinión no debería importarte, que muchas de tus ansiedades provienen de compararte con estándares arbitrarios que alguien más estableció. Cuando comienzas a desmantelar estas capas de condicionamiento, cuando empiezas a separar lo que realmente eres de lo que te enseñaron a ser, experimentas algo que puede sentirse como una muerte psicológica, porque estás dejando atrás identidades que habías asumido como propias durante años o incluso décadas. Esta limpieza mental es dolorosa porque significa admitir que has estado viviendo en piloto automático, siguiendo patrones que nunca cuestionaste, reaccionando de formas que fueron programadas en ti sin tu consentimiento consciente. Maquiavelo entendió que los príncipes débiles eran aquellos que nunca se cuestionaban a sí mismos, que asumían que sus primeros impulsos eran sabios, que sus reacciones emocionales eran justificadas, que sus deseos eran legítimos simplemente porque los sentían. Los príncipes fuertes, en cambio, desarrollaban la capacidad de interrogar sus propias motivaciones, de preguntarse por qué querían lo que querían, de examinar si sus acciones estaban alineadas con sus verdaderos objetivos o simplemente con patrones habituales de comportamiento. Esta autointerrogación constante no es neurótica ni paralizante cuando se hace correctamente. Es liberadora porque te permite elegir conscientemente en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. Considera por un momento cuántas de tus decisiones diarias son realmente decisiones conscientes y cuántas son simplemente repeticiones de patrones establecidos. La mayoría de las personas come los mismos alimentos, sigue las mismas rutas, interactúa con las personas de las mismas maneras, piensa los mismos pensamientos día tras día, sin nunca cuestionar si hay mejores opciones disponibles. Esta existencia en piloto automático es cómoda pero limitante, porque significa que estás viviendo desde un conjunto muy reducido de posibilidades, la mayoría de las cuales fueron establecidas cuando eras demasiado joven o demasiado ingenuo para elegir sabiamente. El poder silencioso requiere que despiertes de esta hipnosis colectiva, que comiences a vivir cada día desde la elección consciente en lugar de desde la programación inconsciente. Maquiavelo observó que los líderes verdaderamente efectivos eran aquellos que podían ver a través de las ilusiones sociales, que no se dejaban engañar por las apariencias, que entendían que la mayoría de lo que la sociedad considera importante es en realidad trivial, y que muchas de las cosas que la mayoría ignora son las que realmente determinan el destino. Esta visión penetrante no viene de ser cínico o negativo, viene de haber hecho el trabajo difícil de limpiar tu propia percepción de las capas de condicionamiento que distorsionan cómo ves la realidad. Cuando logras esto, comienzas a ver patrones que otros no ven, a reconocer oportunidades que otros pasan por alto, a evitar trampas en las que otros caen repetidamente. No porque seas más inteligente, sino porque has limpiado las lentes a través de las cuales observas el mundo. Este proceso de desidentificación con el condicionamiento social crea un espacio interno de libertad genuina. Ya no eres un producto de tu crianza, de tu cultura, de tu época, aunque ciertamente fuiste influenciado por todas estas cosas. Te conviertes en alguien que puede tomar lo útil de cada influencia mientras descarta lo que no te sirve,
que puede honrar el pasado sin estar atrapado en él, que puede participar en la sociedad sin ser definido completamente por sus normas. Esta flexibilidad mental es una forma de poder que la mayoría nunca experimenta, porque requiere el coraje de soltar certezas cómodas y la voluntad de vivir con la ambigüedad que viene de pensar por ti mismo, en lugar de simplemente adoptar las respuestas que otros te ofrecen. Aquí es donde el poder silencioso se vuelve tangible en tu vida cotidiana. Cuando ya no necesitas conformarte a expectativas sociales para sentirte válido, cuando ya no persigues metas que no son realmente tuyas, cuando ya no desperdicias energía tratando de impresionar a personas cuya aprobación no importa, liberas una cantidad extraordinaria de recursos mentales y emocionales. Esta energía, previamente dispersada en 1000 direcciones tratando de satisfacer demandas externas, ahora puede enfocarse en lo que genuinamente importa para ti. Maquiavelo entendió que el poder concentrado siempre vence al poder disperso, que 100 hombres comprometidos con un propósito claro valen más que 1000 hombres marchando en direcciones diferentes. Del mismo modo, tu energía vital enfocada en tu verdadero propósito vale infinitamente más que esa misma energía fragmentada, tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás. La tercera dimensión del poder silencioso que Maquiavelo identificó brillantemente es el dominio del tiempo interno versus el tiempo externo. La mayoría de las personas vive completamente a merced del tiempo externo, ese ritmo frenético que la sociedad moderna impone, donde todo debe ser rápido, inmediato, instantáneo. Esta es la tiranía de la urgencia artificial, donde la gente confunde movimiento con progreso, donde la actividad constante se interpreta como productividad, donde la incapacidad de estar quieto se celebra como ambición. Maquiavelo observó que los príncipes inmaduros eran aquellos que reaccionaban inmediatamente a cada evento, que sentían que debían responder a cada provocación en el momento exacto, que confundían la velocidad de respuesta con la efectividad de la acción. Los príncipes sabios, en cambio, entendían el valor estratégico de la paciencia, la importancia de esperar el momento preciso, el poder de no actuar cuando la acción prematura sería contraproducente. Desarrollar tu propio sentido del tiempo interno requiere resistir una de las presiones más intensas de la vida moderna. La sensación de que si no actúas ahora, inmediatamente perderás la oportunidad para siempre. Esta es una ilusión cuidadosamente cultivada por fuerzas que se benefician de tu impulsividad, de tus decisiones apresuradas, de tu incapacidad para reflexionar profundamente antes de comprometerte. Piensa en cuántas decisiones terribles has tomado o has visto tomar simplemente porque había una sensación fabricada de urgencia, porque alguien te hizo sentir que debías decidir ya, sin tiempo para considerar las implicaciones reales. El poder silencioso implica la capacidad de decir, déjame pensarlo, sin sentirte débil o indeciso. La capacidad de tomarte el tiempo que necesitas para evaluar correctamente una situación sin importar cuánta presión externa exista para que actúes inmediatamente. Maquiavelo entendió que el tiempo es un aliado del estratega paciente y un enemigo del impulsivo. Cuando cultivas la capacidad de operar según tu propio tiempo interno, cuando desarrollas la serenidad de esperar el momento óptimo en lugar de simplemente el momento disponible, cambias fundamentalmente la dinámica de poder en cualquier interacción. Las personas impacientes revelan sus manos demasiado pronto, cometen errores evitables por la prisa, aceptan acuerdos desfavorables porque no pueden tolerar la tensión de la negociación extendida.
Aquellos que han dominado su relación con el tiempo pueden esperar, observar, permitir que las situaciones maduren hasta el punto donde la acción correcta se vuelve obvia, donde el camino a seguir se revela naturalmente porque has dado espacio para que la claridad emerja. Esta maestría temporal no significa procrastinación o pasividad. Significa discernimiento sobre cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de esperar. Hay situaciones que requieren acción inmediata y decisiva, y el poder silencioso te da la capacidad de reconocer estos momentos y moverte con rapidez cuando realmente importa. Pero también te da la sabiduría de reconocer cuando la aparente urgencia es falsa. Cuando la presión para actuar viene de la ansiedad de otros en lugar de la necesidad real. Cuando esperar y permitir que las circunstancias evolucionen te dará una ventaja estratégica significativa. Esta discriminación entre urgencia real y urgencia fabricada es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar y es completamente inaccesible para quienes viven en constante modo de reacción. Observa a las personas que poseen verdadero poder silencioso en acción y notarás algo distintivo en cómo se mueven por el mundo. Nunca parecen apurados, nunca parecen frenéticos, incluso cuando están manejando situaciones complejas y demandantes. Esta calma no es fingida, ni es indiferencia. Es el resultado natural de haber desarrollado un centro interno de estabilidad que no se altera por la agitación externa. Mientras otros a su alrededor están en pánico, tomando decisiones apresuradas que empeorarán la situación, la persona con poder silencioso puede mantener la perspectiva, puede ver el panorama completo, puede actuar desde la estrategia en lugar de desde el miedo. Maquiavelo señaló repetidamente que en momentos de crisis, la diferencia entre un líder excepcional y uno mediocre no es inteligencia o recursos, es la capacidad de mantener la claridad mental cuando todos los demás la están perdiendo. El tiempo interno también se relaciona con tu capacidad de vivir en el presente en lugar de estar constantemente preocupado por el pasado o ansioso por el futuro. La mayoría de las personas raramente está completamente presente porque su mente está dividida entre arrepentimientos sobre lo que ya pasó y preocupaciones sobre lo que podría pasar. Esta fragmentación de la atención es agotadora y te roba la capacidad de responder efectivamente a lo que está sucediendo ahora mismo. El poder silencioso requiere la habilidad de estar completamente aquí, completamente ahora, con toda tu atención disponible para la situación presente, sin estar constantemente distraído por narrativas mentales sobre otros tiempos. Esta presencia total no solo te hace más efectivo, también te hace más magnético, porque las personas sienten instintivamente cuando alguien está verdaderamente presente versus cuando están físicamente aquí, pero mentalmente en otro lugar. Maquiavelo reconoció que los príncipes más formidables eran aquellos que podían planificar a largo plazo mientras ejecutaban en el corto plazo, que podían mantener una visión de años o décadas mientras manejaban hábilmente los desafíos del momento presente. Esta capacidad de operar simultáneamente en múltiples escalas de tiempo es una forma sofisticada de poder que requiere un nivel de desarrollo mental que la mayoría nunca alcanza. No estás atrapado en la gratificación inmediata como los impulsivos, pero tampoco estás tan perdido en visiones futuras que descuidas el presente. Puedes moverte fluidamente entre diferentes horizontes temporales según lo requiera la situación, y esta flexibilidad temporal es una ventaja estratégica tremenda en un mundo donde la mayoría está completamente esclavizada al ritmo que otros marcan. La cuarta revelación del poder silencioso, según la visión maquiavélica, es el dominio de la palabra y el silencio.
En una era de comunicación constante, donde todos tienen una plataforma y una opinión sobre todo, donde el silencio se interpreta como debilidad y la verborrea se confunde con sabiduría, aquellos que han alcanzado el nivel del poder silencioso entienden algo profundo. Tus palabras solo tienen poder cuando son escasas y precisas. Maquiavelo observó que los príncipes débiles hablaban en exceso, revelaban demasiado, se sentían compelidos a comentar sobre cada situación, a defender cada decisión, a explicar cada acción. Los príncipes fuertes, por el contrario, entendían el valor estratégico del silencio, la importancia de no revelar todo lo que sabían, el poder de permitir que otros llenaran el vacío con sus propias proyecciones e interpretaciones. Cuando hablas en exceso, cuando sientes la necesidad compulsiva de llenar cada silencio con palabras, revelas algo más profundo que tu opinión sobre el tema en cuestión. Revelas tu inseguridad, tu necesidad de validación, tu miedo a ser malinterpretado o ignorado. Las personas con verdadero poder silencioso pueden sentarse en una reunión sin decir nada durante largos periodos, observando, procesando, esperando el momento preciso donde sus palabras tendrán el máximo impacto. Cuando finalmente hablan, todos escuchan, no porque hablen más fuerte, sino porque hablan raramente, no porque sean más carismáticos, sino porque han cultivado la disciplina de solo abrir la boca cuando tienen algo genuinamente valioso que contribuir. Esta economía de palabras no es timidez, es estrategia deliberada, basada en la comprensión de que la abundancia destruye el valor. Piensa en las conversaciones que has tenido donde alguien habló incesantemente durante horas y al final no recuerdas nada significativo de lo que dijeron. Ahora contrasta eso con alguien que dijo una sola frase memorable que seguiste pensando durante días o semanas. La diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad, no en el volumen, sino en el peso. Maquiavelo entendió que en política, como en toda interacción humana, el silencio estratégico a menudo comunica más que 1000 palabras, porque obliga a otros a revelar sus propias posiciones, a mostrar sus cartas, a llenar el espacio con sus propias asunciones. Mientras hablan y se revelan, tú observas y aprendes, recopilando información que utilizarás estratégicamente cuando llegue el momento adecuado. El poder silencioso también implica la capacidad de no sentirte obligado a defender tus decisiones ante cada persona que las cuestiona. La mayoría de las personas vive en un estado de justificación constante, explicando sus elecciones a cualquiera que exprese duda o desaprobación, como si necesitaran permiso universal para vivir su propia vida. Esta necesidad de justificación perpetua es agotadora y reveladora de una falta fundamental de convicción interna. Cuando has desarrollado verdadero poder silencioso, puedes tomar una decisión y simplemente vivir con las consecuencias sin necesidad de que todos a tu alrededor la aprueben o la entiendan. Puedes escuchar objeciones sin sentirte atacado. Puedes considerar críticas sin sentirte obligado a refutarlas. Puedes permitir que otros tengan sus opiniones sin necesidad de cambiarlas o de convertirlas a tu perspectiva. Maquiavelo señaló que los gobernantes más vulnerables eran aquellos que necesitaban ser amados por todos, que ajustaban sus políticas y decisiones basándose en qué tan populares los haría, que cambiaban de posición con cada cambio en la opinión pública. Esta flexibilidad excesiva no es adaptabilidad sabia, es ausencia de principios fundamentales y eventualmente lleva al colapso porque nadie puede confiar en alguien que cambia según el viento de la opinión popular. El poder silencioso requiere que desarrolles convicciones internas, lo suficientemente fuertes como para mantenerlas incluso cuando son impopulares.
lo suficientemente claras como para actuar según ellas incluso cuando otros no las entiendan, lo suficientemente profundas como para que no necesiten la validación externa para seguir siendo válidas para ti. Esta relación transformada con la palabra también significa que cuando finalmente decides hablar, lo haces con intención y precisión. Cada palabra está elegida cuidadosamente, cada frase tiene un propósito, cada comunicación está diseñada para lograr un efecto específico. No hay verborrea innecesaria, no hay relleno vacío, no hay comunicación solo por el acto de comunicar. Las personas sienten esta diferencia instintivamente. Notan cuando alguien habla con propósito versus cuando alguien simplemente está haciendo ruido para llenar el silencio. Tu comunicación se vuelve magnética no porque uses trucos retóricos elaborados, sino porque cada palabra que emites tiene peso, sustancia, significado genuino. Esta es otra forma en que el poder silencioso se manifiesta, en la calidad transformada de tu expresión, cuando finalmente eliges expresarte. Además, el dominio del silencio te da acceso a algo que la mayoría nunca experimenta, la capacidad de escuchar realmente. Cuando no estás constantemente preparando tu próxima respuesta mientras la otra persona habla, cuando no estás esperando impaciente tu turno para hablar, cuando genuinamente puedes estar presente y receptivo a lo que otro ser humano está comunicando, accedes a niveles de información que otros completamente pierden. Escuchas no solo las palabras, sino el tono, las pausas, lo que no se dice, las emociones subyacentes, los patrones de pensamiento, las contradicciones, las verdades ocultas. Esta escucha profunda es una forma de inteligencia social que da ventajas estratégicas enormes, porque entiendes a las personas a un nivel que ellos mismos no se entienden. Ves sus motivaciones reales detrás de sus justificaciones racionales. Reconoces sus miedos debajo de sus bravuconadas. Maquiavelo sabía que quien realmente comprende a otros tiene un poder tremendo sobre ellos, no en el sentido de manipulación maliciosa, sino en el sentido de saber cómo navegar las relaciones humanas con maestría. La quinta dimensión del poder silencioso que emerge de los escritos de Maquiavelo es el dominio sobre el ego, esa construcción mental que demanda constante alimentación, validación y protección. El ego es la parte de ti que se ofende, que necesita tener razón, que se compara constantemente con otros, que interpreta cualquier crítica como un ataque personal, que necesita que su grandeza sea reconocida por todos. Para la mayoría de las personas, el ego es el tirano invisible que controla cada decisión, cada reacción, cada interacción, manteniéndolas en un estado perpetuo de defensa y demostración. Maquiavelo observó que los príncipes más débiles eran aquellos completamente identificados con su ego, cuyas decisiones políticas estaban motivadas por venganzas personales, por la necesidad de probar algo, por el deseo de ser vistos de cierta manera, en lugar de estar basadas en lo que realmente beneficiaría a su principado. El proceso de dominar el ego no es destruirlo, porque un ego saludable es necesario para funcionar en el mundo. Es la capacidad de no estar completamente identificado con él, de poder observarlo funcionando sin ser arrastrado por cada una de sus demandas. Imagina poder observar cómo tu ego se ofende por un comentario sin necesariamente actuar desde esa ofensa. Poder reconocer cuando tu ego quiere tener razón en una discusión sin que eso te impida admitir que estabas equivocado. Poder ver cuando tu ego está fabricando una narrativa victimista sin creerla ciegamente. Esta capacidad de crear espacio entre ti y tu ego es transformadora porque te libera de ser su esclavo. Te permite usar sus energías constructivamente mientras ignoras sus demandas destructivas.
Las personas completamente controladas por el ego son predecibles y, por lo tanto, manipulables. Maquiavelo entendió que si sabes qué ofende a alguien, qué los hace reactivos, qué botones presionar para hacerlos actuar impulsivamente, tienes poder sobre ellos. Los maestros del poder silencioso son difíciles de manipular precisamente porque han trabajado en sus egos hasta el punto donde ya no tienen los botones obvios que otros pueden presionar. No puedes provocarlos fácilmente porque no están en constante modo defensivo. No puedes halagarlos para que hagan lo que quieres porque no necesitan desesperadamente tu admiración. No puedes amenazarlos con pérdida de estatus porque su valor no viene de posiciones externas. Esta invulnerabilidad a la manipulación no es insensibilidad. Es el resultado de haber hecho un trabajo interno profundo de desidentificación con las demandas egoicas. Una de las manifestaciones más comunes del ego descontrolado es la necesidad constante de comparación. La mayoría de las personas no puede evaluar su propia vida sin mirar constantemente a los lados, midiendo si tienen más o menos que otros, si están más adelante o más atrás en alguna carrera imaginaria hacia alguna meta arbitraria. Esta comparación perpetua es torturante porque siempre habrá alguien con más de lo que sea que estés midiendo. Siempre habrá alguien que parezca estar haciendo lo mejor, y tu paz mental se vuelve dependiente de estos factores externos completamente fuera de tu control. El poder silencioso implica liberarte de esta prisión comparativa, desarrollar la capacidad de evaluar tu vida según tus propios estándares y valores, de medir tu progreso contra quien eras ayer en lugar de contra quien alguien más es hoy. Maquiavelo notó que los príncipes obsesionados con la gloria personal a menudo tomaban decisiones que beneficiaban su reputación a corto plazo, pero dañaban su principado a largo plazo. Estaban más preocupados por cómo se verían las cosas que por cómo realmente eran, más interesados en la percepción que en la sustancia. Esta orientación hacia la apariencia es otra trampa del ego, y aquellos con poder silencioso la han trascendido. Pueden tomar decisiones impopulares si son las correctas. Pueden permitir que otros se lleven el crédito si eso sirve al objetivo mayor. Pueden trabajar en la oscuridad sin reconocimiento porque su satisfacción no viene de la alabanza externa, sino de la alineación interna con sus valores y propósitos. El trabajo con el ego también revela algo paradójico. Cuando dejas de necesitar desesperadamente que otros te vean como poderoso, inteligente o valioso, te vuelves genuinamente más poderoso, inteligente y valioso. Cuando dejas de gastar energía en mantener una imagen, en proteger una reputación, en demostrar tu valía, toda esa energía se libera para usarse en cosas que realmente importan. Tu creatividad florece cuando ya no está limitada por el miedo al juicio. Tu toma de decisiones mejora cuando ya no está distorsionada por la necesidad de impresionar. Tus relaciones se profundizan cuando ya no estás constantemente posicionándote para ser visto favorablemente. Esta libertad del ego es uno de los regalos más grandes del poder silencioso, y solo aquellos que han hecho el trabajo interno duro saben cuán liberadora realmente es. Además, dominar el ego te permite recibir feedback genuino y crítica constructiva sin que tu sistema defensivo se active automáticamente. La mayoría de las personas es incapaz de beneficiarse de críticas valiosas porque su ego inmediatamente las interpreta como ataques que deben ser rechazados o racionalizados. Cuando has desarrollado separación de tu ego, puedes escuchar críticas severas y simplemente preguntarte, ¿hay algo verdadero aquí que pueda usar para mejorar? Esta apertura al feedback, esta capacidad de aprender de cualquier fuente sin sentirte disminuido,
Es una ventaja evolutiva tremenda que acelera tu crecimiento de maneras que aquellos atrapados en sus egos nunca experimentarán. Maquiavelo entendió que los príncipes sabios cultivaban consejeros que les dirían verdades duras, mientras que los príncipes necios se rodeaban de aduladores que solo reforzaban lo que ya creían, condenándose así a la ignorancia y eventualmente al fracaso. El sexto principio del poder silencioso, según Maquiavelo, es el dominio sobre el deseo y la necesidad. La mayoría de las personas está completamente controlada por sus deseos, moviéndose por la vida como adictos en busca de su próxima dosis de lo que sea que hayan decidido que necesitan para ser felices. Validación, placer, seguridad, estatus, posesiones, experiencias. Esta orientación hacia la adquisición constante crea una vulnerabilidad profunda porque quien controla lo que deseas tiene poder sobre ti. Maquiavelo observó repetidamente que los príncipes podían ser controlados a través de sus deseos, que aquellos con ambiciones conocidas eran fácilmente manipulables, que quien necesitaba desesperadamente algo estaba en una posición de debilidad en cualquier negociación. El poder silencioso requiere transformar tu relación con el deseo mismo, no eliminarlo porque eso sería antinatural e imposible, sino desarrollar la capacidad de querer cosas sin necesitarlas, de desear resultados sin estar apegado a ellos. Esta distinción entre deseo y necesidad es sutil, pero transformadora. Puedes desear una relación, un trabajo, un resultado específico, mientras simultáneamente estás completamente en paz con no obtenerlo. Esta postura no es indiferencia fingida o estoicismo rígido, es la comprensión genuina de que tu bienestar fundamental no depende de ningún objeto externo, de ningún logro particular, de ninguna circunstancia específica. Cuando alcanzas este nivel de desapego, tu poder de negociación se multiplica exponencialmente porque puedes alejarte de cualquier situación que no te sirva, puedes decir no sin ansiedad, puedes mantener tus estándares sin miedo a quedarte sin opciones. Las personas sienten esta falta de necesidad desesperada y responden aumentando lo que están dispuestos a ofrecer, porque reconocen instintivamente que no pueden manipularte a través de tu carencia. Maquiavelo entendió que el poder reside en no necesitar lo que otros creen que necesitas. Si todos asumen que necesitas su aprobación, su amor, su respeto, su asociación, tienen palancas para manipularte. Cuando genuinamente no necesitas estas cosas, cuando puedes apreciarlas si llegan, pero estar completamente bien si no llegan, te vuelves incomprensible para quienes operan desde el paradigma de la necesidad y la escasez. Esta incomprensibilidad es una forma de protección porque las estrategias de manipulación habituales simplemente no funcionan contigo. No pueden tentarte con lo que ya tienes internamente. No pueden asustarte con la pérdida de lo que no necesitas para estar bien. No pueden controlarte a través de recompensas y castigos porque has desarrollado una fuente interna de satisfacción que es independiente de las circunstancias externas. La mayoría de las personas tiene una lista mental de cosas que cree que debe tener para ser feliz. Cierto nivel de ingresos, cierto tipo de pareja, cierto reconocimiento profesional, cierta apariencia física, cierta aprobación social. Esta lista de prerequisitos para la felicidad es una prisión autoimpuesta porque básicamente le estás diciendo al universo que no puedes estar bien hasta que todas estas condiciones se cumplan. Y como las condiciones externas están en constante flujo y parcialmente fuera de tu control, te condenas a un estado perpetuo de insatisfacción. El poder silencioso implica la realización radical de que puedes estar bien ahora, en este momento, sin que ninguna de esas condiciones externas cambie.
No porque finjas que no las quieres, sino porque has encontrado una fuente de bienestar que no depende de ellas. Este desapego del resultado no significa falta de ambición o pasividad. Significa que tu paz interna no está apostada en ningún resultado particular. Puedes trabajar intensamente hacia una meta mientras simultáneamente estás en paz con no alcanzarla. Puedes invertir energía completa en un proyecto mientras no estás emocionalmente destruido si falla. Esta paradoja es difícil de comprender para la mente condicionada que cree que debes sufrir si no obtienes lo que quieres. Que el dolor del fracaso es prueba de cuánto te importaba el éxito. Maquiavelo habría reconocido esto como el pensamiento de los débiles, porque quien está emocionalmente destrozado por el fracaso no puede levantarse rápidamente y adaptarse. Quien está desesperadamente apegado a un resultado específico no puede ver las oportunidades alternativas que la situación presenta. Las personas con poder silencioso desarrollan lo que podríamos llamar ecuanimidad ante el éxito y el fracaso. No están eufóricos cuando ganan, ni devastados cuando pierden, porque han desarrollado una base de estabilidad interna que no se sacude violentamente por las fluctuaciones de la fortuna. Esto no significa que no les importe o que no sientan emociones, significa que han aprendido a no identificarse completamente con los altibajos, a no permitir que los eventos externos dicten su estado interno. Maquiavelo escribió extensamente sobre la fortuna y cómo los príncipes sabios se preparaban para sus cambios, cómo desarrollaban resiliencia que les permitía soportar tanto los buenos como los malos tiempos, sin ser fundamentalmente alterados por ninguno. Esta transformación en tu relación con el deseo también te libera de una de las fuentes más grandes de sufrimiento humano, la envidia. Cuando no necesitas lo que otros tienen para estar bien, cuando tu valor no viene de compararte favorablemente con otros, la envidia pierde su poder sobre ti. Puedes genuinamente celebrar el éxito ajeno porque no lo experimentas como tu fracaso. Puedes observar que otros tienen cosas que tú no tienes sin que eso genere resentimiento o sensación de injusticia. Esta libertad de la envidia no solo te hace más feliz, también te hace más capaz de aprender de los exitosos, de formar alianzas genuinas, de colaborar efectivamente, porque no estás secretamente resentido de cada persona que parece estar haciendo lo mejor que tú. Maquiavelo entendió que los príncipes envidiosos se destruían a sí mismos y a sus principados a través de venganzas mezquinas y políticas motivadas por resentimiento en lugar de por estrategia racional. La séptima revelación del poder silencioso es el dominio de la narrativa interna. Esa voz constante en tu cabeza que interpreta cada evento, que juzga cada situación, que crea el marco a través del cual experimentas la realidad. La mayoría de las personas nunca cuestiona esta voz narrativa, asumiendo que es simplemente la verdad de lo que está sucediendo, sin reconocer que es una interpretación altamente subjetiva y a menudo distorsionada de los hechos. Maquiavelo entendió que los mismos eventos pueden ser interpretados de maneras radicalmente diferentes dependiendo del marco que se aplique, que lo que un príncipe considera una traición, otro podría ver como una jugada estratégica inteligente, que lo que uno llama desastre, otro puede reconocer como oportunidad disfrazada. El poder silencioso requiere que te conviertas en el maestro de tu propia narrativa en lugar de ser su víctima pasiva. Considera cuántas veces has experimentado algo como completamente negativo solo para, años después, reconocer que fue uno de los mejores eventos que te pudieron haber pasado, porque te llevó en una dirección que nunca habrías elegido conscientemente, pero que resultó ser exactamente donde necesitabas ir. Esta revelación retrospectiva demuestra que tu narrativa inicial sobre el evento estaba equivocada.
que tu interpretación inmediata carecía de la perspectiva necesaria para ver el panorama completo. Los maestros del poder silencioso desarrollan la capacidad de mantener sus narrativas ligeramente, de reconocer que su primera interpretación de cualquier evento es probablemente incompleta, de permanecer abiertos a que el significado de las situaciones se revele con el tiempo, en lugar de apresurarse a conclusiones definitivas basadas en información limitada. La narrativa victimista es particularmente seductora y destructiva. Es fácil interpretar los desafíos de la vida como evidencia de que el mundo está en tu contra, que otros tienen ventajas injustas, que tus circunstancias difíciles te han condenado a una vida de limitaciones. Esta narrativa tiene el atractivo de quitar responsabilidad, de explicar por qué no has logrado lo que querías sin tener que confrontar tus propias elecciones y limitaciones. Pero Maquiavelo habría reconocido inmediatamente que esta narrativa, aunque emocionalmente satisfactoria a corto plazo, es estratégicamente desastrosa a largo plazo porque te quita todo poder para cambiar tu situación. Si realmente eres una víctima impotente de circunstancias fuera de tu control, entonces no hay nada que puedas hacer excepto esperar que las circunstancias cambien mágicamente, lo cual raramente sucede. El poder silencioso implica adoptar lo que podríamos llamar la narrativa del protagonista, en lugar de la narrativa de la víctima. En la narrativa del protagonista, cada desafío es una prueba que te hace más fuerte. Cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades. Cada contratiempo es información valiosa sobre qué ajustar en tu enfoque. Esta no es una narrativa ingenua que niega que cosas malas sucedan o que las circunstancias pueden ser injustas. Es una narrativa estratégicamente útil que te mantiene en una postura de agencia en lugar de impotencia. Maquiavelo constantemente enfatizaba la importancia de virtud, que incluía la capacidad de responder efectivamente a la fortuna en lugar de simplemente lamentarse de ella. La habilidad de encontrar maneras de avanzar, incluso en circunstancias adversas. Tu narrativa interna también determina cómo interpretas el comportamiento de otros. La mayoría de las personas tiene una tendencia a tomar las acciones de otros personalmente, a asumir que si alguien es grosero debe ser porque hay algo mal contigo, que si alguien te rechaza debe ser porque no eres suficientemente valioso. Esta narrativa autocentrada crea sufrimiento innecesario, porque la verdad es que la mayoría de las personas está tan consumida por sus propios dramas internos que sus comportamientos tienen poco que ver contigo y mucho que ver con sus propios miedos, inseguridades y patrones. Cuando entiendes esto, cuando puedes ver que la rudeza de alguien probablemente refleja su mal día en lugar de tu inadecuación, te liberas de tomar todo como un comentario sobre tu valor. Maquiavelo observó que los príncipes paranoicos, aquellos que interpretaban cada acción a través de la lente de la amenaza personal, eventualmente se destruían a sí mismos a través de sus propias reacciones exageradas. Veían conspiraciones donde no las había, interpretaban desacuerdos honestos como traición, respondían a problemas menores con fuerza desproporcionada que creaba problemas mayores. Esta tendencia a interpretar maliciosamente las acciones de otros es otra trampa narrativa que el poder silencioso te permite evitar. Puedes considerar múltiples interpretaciones posibles de cualquier comportamiento, en lugar de saltar inmediatamente a la más negativa. Puedes reconocer que la incompetencia a menudo explica lo que la malicia no necesita explicar. Puedes responder apropiadamente a las amenazas reales mientras no desperdicias energía en amenazas imaginarias. La capacidad de reformular narrativamente cualquier situación es una de las formas más potentes de poder interno que existe.
Alguien con esta habilidad nunca está verdaderamente atrapado porque siempre puede encontrar un marco desde el cual la situación presente tiene sentido, tiene valor, tiene potencial. Esto no es autoengaño o pensamiento mágico, es el reconocimiento sofisticado de que la realidad es lo suficientemente compleja como para soportar múltiples interpretaciones válidas, y que tienes el poder de elegir interpretaciones que te empoderen en lugar de interpretaciones que te victimicen. Maquiavelo entendía que la percepción a menudo es más importante que la realidad objetiva, que cómo interpretas los eventos determina cómo respondes a ellos, y que cómo respondes determina en gran medida qué sucede después. La octava y más profunda dimensión del poder silencioso que emerge de la filosofía maquiavélica es la integración de todos estos niveles anteriores en una forma de ser coherente y genuina. No es suficiente dominar cada aspecto por separado, trabajando en tu relación con las emociones los lunes, en tu ego los martes, en tus deseos los miércoles. El verdadero poder silencioso emerge cuando todos estos dominios se integran en una personalidad unificada que opera desde un centro estable de ser auténtico. Maquiavelo reconoció que los príncipes más efectivos no eran aquellos que simplemente actuaban poderosos en público, mientras internamente eran un desastre de inseguridades y contradicciones, sino aquellos cuyo poder externo era simplemente la manifestación natural de su maestría interna. Esta integración crea lo que podríamos llamar presencia, ese fenómeno difícil de definir, pero inmediatamente reconocible, donde alguien entra a un espacio y la atmósfera cambia. La presencia no es carisma ensayado o actuación convincente, es la emanación natural de alguien que ha hecho el trabajo interno profundo y ahora existe en un estado de alineación fundamental consigo mismo. No hay fragmentación entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen. No hay la tensión agotadora que viene de mantener múltiples máscaras para diferentes audiencias. No hay la ansiedad de ser descubierto como un fraude porque no hay fraude que descubrir. Esta coherencia interna es magnética porque es tan rara en un mundo donde la mayoría vive en constante conflicto interno entre sus diversos roles e identidades. Maquiavelo escribió sobre la importancia de que un príncipe pareciera tener ciertas virtudes, incluso si no las poseía completamente, pero también reconoció que esta discrepancia entre apariencia y realidad creaba vulnerabilidad a largo plazo. Los maestros verdaderos del poder silencioso han trascendido esta división, no fingiendo virtudes, sino cultivándolas genuinamente, no aparentando fortaleza, sino desarrollándola realmente, no proyectando confianza, sino construyendo bases internas que hacen que la confianza sea la respuesta natural. Esta autenticidad integrada es poderosa, porque es sostenible. No requiere el esfuerzo constante que demanda mantener una fachada, no se colapsa bajo presión, porque no es una construcción superficial, sino una estructura profunda. La integración también significa que has reconciliado las aparentes contradicciones en tu naturaleza, que puedes ser tanto fuerte como vulnerable, tanto decidido como flexible, tanto ambicioso como contento, sin que estos pares opuestos te fragmenten internamente. La mayoría de las personas cree que debe elegir entre polos opuestos, ser totalmente una cosa o la otra, y esta rigidez las limita severamente. El poder silencioso te permite contener multiplicidades, ser muchas cosas diferentes según lo requiera el contexto, sin perder tu centro esencial. Puedes ser tierno con quien necesita ternura y duro con quien necesita dureza. Puedes escuchar profundamente y también hablar con autoridad. Puedes liderar cuando es apropiado y seguir cuando tiene sentido, todo sin contradicción interna, porque has integrado estas capacidades en un ser completo
en lugar de tenerlas como fragmentos desconectados. Maquiavelo observó que los príncipes más efectivos podían adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder su esencia fundamental. Podían ser flexibles en tácticas mientras permanecían firmes en propósito. Esta capacidad de fluir con las circunstancias sin ser arrastrado por ellas, de responder apropiadamente a cada situación sin estar constantemente reaccionando desde un patrón fijo, requiere un nivel de integración que la mayoría nunca alcanza. Estás lo suficientemente conectado con tu centro como para nunca perderte completamente, pero lo suficientemente flexible en tu periferia como para no romperte cuando el mundo presiona. Esta combinación de firmeza central con flexibilidad periférica es la marca del verdadero poder silencioso. La integración final también incluye hacer las paces con tu sombra, esas partes de ti que has negado, reprimido o proyectado en otros. Todos tenemos capacidades para la crueldad, el egoísmo, la manipulación, la cobardía, y la mayoría gasta energía enorme negando estas capacidades, creando una imagen idealizada de sí mismos que no puede incluir estos aspectos oscuros. Pero Maquiavelo entendía que negar estas capacidades no las elimina, simplemente las hace inconscientes y por lo tanto más peligrosas. Los maestros del poder silencioso han reconocido e integrado su sombra, no actuando desde ella impulsivamente, pero conscientes de su presencia, capaces de acceder a esas energías cuando estratégicamente necesarias, mientras no están controlados por ellas inconscientemente. Esta integración de luz y sombra crea una forma de poder que es completa en lugar de fragmentada, que no niega ningún aspecto de la experiencia humana, sino que los incorpora todos en una totalidad funcional. Puedes reconocer que eres capaz de actos terribles sin estar aterrorizado por esto, porque también sabes que tienes la capacidad de elegir, que tener el potencial para algo no significa que debas actualizarlo. Esta aceptación completa de tu naturaleza total, sin negación ni glorificación, es profundamente liberadora, porque termina la guerra interna entre quien crees que deberías ser y quien realmente eres. Cuando esa guerra termina, una cantidad enorme de energía previamente gastada en conflicto interno se libera para usarse constructivamente en el mundo. Maquiavelo reconocería en el poder silencioso integrado la culminación de virtud. No virtud en el sentido moralista, sino excelencia en el sentido de capacidad completa, de potencial actualizado, de maestría sobre los dominios que realmente importan. Este no es un estado de perfección, porque la perfección es una ilusión, es un estado de completitud, donde has desarrollado todas tus capacidades hasta el punto donde puedes responder apropiadamente a cualquier situación que la vida presente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has desarrollado la flexibilidad, la claridad y la estabilidad para encontrar respuestas apropiadas a medida que las necesites. Esta es la promesa final del poder silencioso. No una vida sin desafíos, sino la capacidad de enfrentar cualquier desafío desde un lugar de fortaleza interna que nadie te puede quitar. Hemos recorrido juntos el territorio del poder silencioso, ese dominio que Nicolás Maquiavelo comprendió con una claridad que atraviesa los siglos, ese nivel que la mayoría conoce que existe, pero pocos tienen el coraje de conquistar. No es accidental que este camino sea poco transitado, porque requiere algo que la era moderna ha olvidado valorar: la disposición a enfrentar verdades incómodas sobre uno mismo, la voluntad de hacer el trabajo interno que nadie ve y que nadie aplaudirá, el compromiso de convertirse en maestro del único territorio que realmente puedes controlar: tu propia mente, tus propias emociones, tus propias reacciones. Este no es el camino del reconocimiento inmediato ni de la gratificación rápida.
Es el camino de aquellos que comprenden que el poder real se construye en silencio, en la oscuridad del autoexamen profundo, en los momentos cuando nadie está mirando y solo tu integridad determina qué eliges hacer. Lo que separa a quienes alcanzan este nivel de aquellos que simplemente fantasean con él no es talento excepcional ni circunstancias privilegiadas. Es la honestidad brutal de reconocer exactamente dónde están ahora, sin embellecimientos ni justificaciones, y la determinación implacable de cerrar la brecha entre quienes son y quienes podrían llegar a ser. Maquiavelo nunca prometió que el camino del príncipe sabio fuera fácil o cómodo, solo prometió que era efectivo, que aquellos dispuestos a ver la realidad tal como es, en lugar de como desearían que fuera, aquellos capaces de dominarse a sí mismos antes de intentar influir en otros, aquellos que construyen poder real en lugar de simplemente proyectar imágenes de poder. Estos son los que eventualmente prevalecen mientras los demás se consumen en el drama de sus propias limitaciones autoimpuestas. El poder silencioso no te hace inmune al sufrimiento, no elimina los desafíos, no garantiza que obtendrás todo lo que quieres. Lo que hace es transformar fundamentalmente tu relación con todo eso, de manera que ya no eres una víctima de las circunstancias, sino alguien que puede responder conscientemente incluso a las situaciones más difíciles. Alguien que encuentra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Alguien cuya paz interna no depende de que el mundo externo se comporte de cierta manera. Esta libertad interna, esta capacidad de estar bien sin importar qué esté sucediendo afuera, es el tesoro que la mayoría busca en lugares equivocados durante toda su vida, persiguiendo objetos externos que prometen satisfacción, pero que siempre dejan un vacío que ninguna adquisición puede llenar. La pregunta que te queda no es si este camino vale la pena, porque aquellos que lo han recorrido saben con certeza que no hay inversión más valiosa que puedas hacer que el desarrollo de tu propio poder interno. La pregunta es si estás dispuesto a comenzar hoy, en este momento exacto, a aplicar estos principios que has escuchado, a observarte con más honestidad, a cuestionar tus narrativas automáticas, a dominar tus reacciones impulsivas, a construir día tras día ese poder silencioso que eventualmente transformará no solo cómo te experimentas a ti mismo, sino cómo todos a tu alrededor te experimentan. El camino comienza con una decisión, con el compromiso de ya no ser esclavo de tus propias limitaciones, de ya no permitir que el mundo externo dicte tu mundo interno, de convertirte finalmente en el arquitecto consciente de tu propia existencia en lugar de ser simplemente su producto inconsciente. Maquiavelo observaría este momento y reconocería su importancia. Has sido expuesto a conocimiento que puede transformar tu vida, pero el conocimiento sin aplicación es entretenimiento estéril que no cambia nada. Si esta jornada ha resonado contigo, si algo en estas palabras ha tocado una verdad que ya conocías en algún nivel profundo, entonces compártelo con otros que necesiten escucharlo. Únete a esta comunidad de personas comprometidas con la maestría real, en lugar de con la mediocridad cómoda. Dale tu apoyo a este contenido que se atreve a decir verdades incómodas en una era de platitudes reconfortantes. Tu acción en este momento, por pequeña que parezca, es el primer paso de un viaje que puede llevarte más allá de lo que actualmente puedes imaginar, porque el poder silencioso no tiene límite superior. Solo profundiza infinitamente a medida que continúas el trabajo de convertirte en quien realmente puedes llegar a ser.